¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Una vez más aquí en la Presa Marcos. Empezamos ahora la semana 15, los temas a estudiar, esfera y cono. Empezamos con el problema número 1. Bien, dice, el área lateral del cono. A ver, vamos a poner aquí resolución. El área lateral, por dato, el área lateral es el doble del área de la base. Ya sabemos que el área lateral es, en un cono, es pi por el radio de la base y esto multiplicado con la generatriz. O sea, pi radio de la base por la generatriz es igual al doble del área de la base, que viene a ser pi por el radio al cuadrado. Listo. Se cancela. Se va a quedar que la generatriz es 2 veces el radio de la base. ¿Qué es lo que piden que calculemos? La media del ángulo que forma una generatriz y la altura. Ya. La altura. Trae usted la altura. ¿Sí? Y hay que calcular este ángulo. Ya. Pero aquí sabemos que al trazar esta línea, si esto mide R, la generatriz va a medir 2R. Como pueden recordar, este triángulo POQ es un triángulo conocido, ¿no? Es un triángulo rectángulo notable. Decimos acá, triángulo POQ notable. Por lo tanto, X sería igual a 30 grados. Dice, O es el punto medio del diámetro AB, BP mide 8, esto mide 8, VP mide 1, luego la medida del ángulo OBV, o sea, este ángulo, resulta ser la suma de VOP, que sería él, más OVP, que sería él, digamos, ¿no? Digamos que esto mida alfa, que esto mida beta, entonces esto tiene que medir alfa más beta. Ya. Hay que hallar el área total del cono. Primer paso. Lo que nos piden es el área total, que viene a ser un cono, el área lateral más el área de la base, pero eso factorizando es pi radio de la base, suma del radio de la base con la generatriz. Pero ¿qué observas en el dibujo? Que la generatriz está midiendo 9. Solo faltaría hallar el radio de la base. Para eso, en la figura, eso sería el radio de la base, y este ángulo, en el triángulo VOP, viene a ser la suma de estos dos, alfa más beta, lo cual permite decir que el triángulo es isósceles. ¿De acuerdo? Este lado mide igual con él. Además, se puede notar que VO es una altura. Es por eso que acá 90, ya que O es el centro de la base. Para aprovechar que el triángulo es isósceles, vamos a trazar esta altura. ¿Por qué? Porque la altura es una mediana y también es una bisectriz mediana, 4, 4. Ahora, observe que en el triángulo rectángulo VOB, ahí podemos decir cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, que mide 9, por la proyección, que es 4. R saldría 6. Reemplazamos, el área total sería pi por 6 por 6 más 9. Multiplicas esto y la respuesta va a ser igual a 90 pi. Listo. ¿Qué hice? En la figura AB y ON
esta línea ON, no está trazada, pero no hay problema. Son diámetros, BM igual a MV, ya, BM, mide igual con MV. ¿Qué más? Ahí es la razón de los volúmenes. Pero hay un dato muy importante. Los conos de revolución son semejantes. Ya, ese dato. Como los conos son semejantes, hay que recordar, si dos conos son semejantes, entonces sus volúmenes son proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que ver es qué elementos homólogos tienen ellos, ¿no? Podrían ser los diámetros, porque se mencionó que ON y AB son diámetros. ¿Ya? Pero note que como O es el centro de la base del cono, entonces eso mide 90. Si eso mide 90, en ese triángulo rectángulo, esto es una mediana. Se sabe que si esto mide B, la mediana mide el doble. Así que esto mide B y esto también. Lo cual es bueno porque esta línea para este cono es la generatriz. Y para este otro cono, esto también es la generatriz. Así que esas generatrices son homólogas. Por lo tanto, vamos a decir aquí, por semejanza, el volumen del más pequeño sobre el volumen del grande es igual a los cubos de los elementos homólogos. En el pequeño la generatriz mide B y en el grande la generatriz mide 2B. Esto sería de 1 a 8. ¿Listo? Se acabó la clave la C, ¿no? La figura, hablan de esta figura, muestra el desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cono circular que representa la pantalla de una lámpara que está aquí. O es el punto medio de los diámetros ADE y BC. La longitud del radio de la base mayor del tronco es 6 raíz de 3. Hay el área de la pantalla de dicha, hay el área de la pantalla de la lámpara. O sea, vamos a dibujar esta parte, ¿no? En 3D, y más o menos las cosas van a ser así. Dice, el radio de la base mayor del tronco de cono es 6 raíz de 3. Esto mide 6 raíz de 3. ¿Ya? El radio de la base mayor del tronco mide 6 raíz de 3. O sea, esto mide 6 raíz de 3. ¿Qué más? En la figura podemos notar que la altura, esto es 25, esto es 13, entonces la altura debe medir 12. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? El área de la pantalla que representa la lámpara. ¿La fórmula cuál es? Esa área es el área lateral de un tronco de cono, es pi, suma de los radios de las bases por la generatriz. Y usted está observando que el radio de la base mayor, por dato, mide 6 raíz de 3. Solo faltaría hallar el radio de la base menor y la generatriz. Para eso contamos con esto. ¿Lo recuerdan o no? Cuando ustedes tienen un semicírculo, y a partir de ese semicírculo se forma un cono, este es un cono equilátero, lo cual quiere decir que este ángulo mide 60. Y al trazar esta línea, este triángulo efectivamente es un triángulo equilátero. O sea, ¿cuánto mide este ángulo? 60 grados. ¿Sí? Este ángulo va a medir 60 grados. ¿Ya? Y como la altura mide 12, note esto, usted traza esta otra altura, esto va a medir 12. ¿Sí? Esto va a ser igual al radio de la base, esta base. Y esta línea, como esto mide 12, entonces esta línea tiene que medir 4
raíz de 3. Por lo tanto, esta parte va a medir 2 raíz de 3. Lo nota, ¿no? Es que esto por dato medía 6 raíz de 3. ¿Sí? Esto medía 6 raíz de 3. Entonces, 4, 2 raíz de 3. Pues. Y aquí en este triángulo AHB, triángulo rectángulo AHB, notable, de 30 grados, la generatriz, que es lo que nos falta, va a medir 8 raíz de 3. Entonces, solamente reemplazamos. El área lateral es pi, suma de los radios de las bases, 6 raíz de 3 más 2 raíz de 3 por la generatriz, que es igual a 8 raíz de 3. Por lo tanto, multiplicando todo esto, te va a salir 192 pi. 192 pi. Listo. Dice, ¿no? Acá tienes un recipiente de forma cilíndrica, ¿ya? Contiene aguas a cierta cantidad y un proyectil. Ese proyectil está formado por una parte cilíndrica y otra parte cónica. ¿De acuerdo? Donde ustedes pueden notar, h es la altura total del proyectil, x es la altura de la parte cónica, AB, el diámetro, es el doble de CD. ¿De acuerdo? Es el doble de CD. Listo. Luego dan este dato que parece raro, ¿no? 3h menos 2x igual a 24. Cuando esto se introduce en el recipiente, el nivel del agua va a aumentar. Digamos que esto ya sumergido. Se lo va a ver así. Entonces, el nivel del agua va a aumentar. Digamos que esto sea lo que va a aumentar. Justamente esa es la pregunta. Si este proyectil se introduce en el recipiente, hay que hallar la longitud de la altura que alcanzará el agua cuando el proyectil esté dentro de ella. O sea, ¿cuánto mide esto? Digamos y, pues. Ya que hay una x en nuestro dato, que eso sea y. Hay que buscar el valor de y. Entonces vamos a decir aquí resolución. Lo primero que hay que notar es que el volumen del proyectil está representado por el volumen de esta parte, del nivel que ha subido el agua. Entonces, si aquí el volumen es V, acá también esto va a ser V. ¿Ya? Entonces, en cuanto al proyectil, aquí lo dibujamos. ¿Qué se sabe del proyectil? Si esto mide algo, R, el radio de la base del cilindro va a ser 2R, eso es por dato. ¿Qué más? La altura del cono es X, entonces la altura del cilindro es H menos X. Bien, aquí también esto va a medir R. Lo que hay que hacer primero es calcular el volumen de este sólido, que coincide, repito, con esto. Entonces sería así, V va a ser igual. ¿Ya? Volumen del cilindro, área de la base, pi r cuadrado por la altura, H menos X. Más el volumen del cono, área de la base por la altura que es X, sobre 3. Hacemos el cálculo y esto va a ser igual. Factorizas pi r cuadrado. Toca la suma de h menos x, ¿sí? Con x tercios. Entonces sumas. Pi r cuadrado acá sería 3h menos 2x entre 3.
Entonces, esto se reemplaza porque esa diferencia justamente es el dato, 24. 24 entre 3, 8. Eso sería 8pi por el radio al cuadrado. Listo. Ahora, en el siguiente paso notamos que el volumen, ya mirando al recipiente, es pi por el radio de la base, 2r al cuadrado, ¿ya? Por la altura que es y, y eso debe ser igual a 8pi por el radio al cuadrado. Eso va a ser 4, pi con pi se va, 4 se va con este 8, mitad, queda y igual a 2, ¿no? Listo. Listo. O es el punto medio del diámetro AC, ya está. AB es el triple de, bueno, AB es el triple de AE y mide 9. AB mide 9, AE mide 3, esto mide 3. Esta línea mide 9. Esta línea mide 9. AD mide 6. Ya. Esto mide 6. Claro, esto va a medir 3 ahora. Entonces, hay el área de la superficie esférica. Primer paso. El área de la superficie esférica. El área de la superficie esférica es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Ya. Hay que hallar el radio. ¿Cómo? Miren aquí. Noten esto. Como este es diámetro, entonces este ángulo mide 90. Digamos que este ángulo tuviese una medida como beta. Este triángulo tiene beta 90. Y este otro triángulo también tiene beta y 90. Podemos decir que el triángulo ADC es semejante con el triángulo AEB. Entonces, ¿qué sucede con esto? Elementos homólogos, mira. La hipotenusa aquí es 2R. ¿Ya? La hipotenusa es 2R. Su homólogo es la hipotenusa 9. ¿Qué más? Aquí el cateto al lado de beta mide 6. Mientras que aquí el cateto al lado de beta mide 3. ¿Ya está? Simplifica. R te va a salir 9. ¿Ya? R sale 9. Bien, entonces, reemplazamos el área de la superficie esférica 4 veces pi por 9 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 324 pi. Listo. O es el centro de la esfera. El radio de la esfera 15. La relación entre las áreas de los casquetes que se están determinando es de 2 a 3. Hay la distancia de O a BA. ¿Cuánto es la distancia de O hacia BA? ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? X. ¿Ya? ¿Con qué contamos? ¿No? El radio de la esfera. Radio de la esfera. 15. Usted prolonga hasta acá, también 15. A ver, 15, de aquí hasta este punto P también 15. Ya, pero como la parte de abajo mide X, esto va a medir 15 menos X. La relación entre las áreas de los casquetes que se forman es de 2 a 3. A ver, o sea, el área del casquete, digamos, pequeño, es el área del otro casquete grande, pequeño y aquí grande. Esta relación es de 2 a 3. Ya. Pero, ¿qué dice la teoría? ¿No? ¿Qué dice la fórmula? Si el radio de la esfera o superficie esférica es R, esto sería 2 veces pi radio de la superficie esférica por la altura. La altura mide 15 menos X.
¿ya? Del otro casquete. 2 veces pi, radio de la superficie esférica por la altura. Y la altura en este caso mide 15 más x. Esto es 2/3. Ya usted se dio cuenta, ¿no? Esto se cancela con todo él. ¿Ya? Tendrías 15 menos x, entre 15 más x igual a 2/3. O sea, vas a llegar a esto, ¿no? 15 menos x y 15 más x igual a 2 entre 3. Ya es una ecuación muy sencilla y fácil de manejar. Lo simplificas y x te va a salir 3. ¿Qué dice, no? Este vaso tiene la forma de una zona esférica. El borde superior es una circunferencia máxima, cuyo radio por dato mide 10. Radio 10. Y ese radio 10 representa, esto, recuerda, tienes una superficie esférica, trazas 2 planos paralelos entre sí. Esta parte se llama zona esférica. Hay un punto centro de la superficie esférica, ¿de acuerdo? Radio R. Listo. Están hablando de esa figura. ¿Ya? Ahora, la altura del vaso mide 8. Eso quiere decir que al unir los centros, este segmento mide 8. En el vaso, dice, se encuentra cierta cantidad de agua. En el vaso se encuentra cierta cantidad de agua alcanzando una altura cuya medida es de 2 centímetros. O sea, dicho de otra forma, hasta aquí esto va a medir 2. Esto va a medir 2. Lo que queda va a medir 6. Hay la cantidad de agua que se necesita. Hay la cantidad de agua que se necesita. ¿Qué dice? Hay la cantidad de agua para llenar completamente el vaso. O sea, en otras palabras, lo que están pidiendo es hallar el volumen de esto. Ya, cuando ya no hablamos de superficies, cuando hablamos de sólido, la figura ya no se llama zona esférica, sino se llama segmento esférico de 2 bases. La fórmula para hallar el volumen es, se tiene por acá la altura, ¿ya? Radio o la base, radio de la otra base, esta es la altura h. El volumen es pi por la altura al cubo sobre 6 más pi por el radio al cuadrado por la altura sobre 2, pi por b cuadrado por la altura sobre 2 también. Esa es la fórmula que vamos a usar. Pero para eso hay que hallar, bueno, en realidad 2 cosas, ¿no? Porque la altura ya sabemos que es 6. ¿Qué más? El radio de una base. Ah, eso también lo tenemos. Este radio por dato es 10. Entonces solo faltaría hallar el radio de la base menor, que sería esto. ¿Ya? Pero para eso dices, eso no es problema, trazamos esta línea, ¿sí? Trazamos esta línea, ¿y qué ocurre? Sabe que esto mide 90. Este es el radio, mide 10. ¿Está? Aquí, en este triángulo, conocido, ¿no? Punto O, punto Q, punto P. Esto va a medir 8. Ya está. Primer paso, ¿no? El volumen que queremos, ¿sí? Es de un segmento esférico de 2 bases y su fórmula es pi por la altura al cubo sobre 6. El radio de una base al cuadrado por la altura sobre 2. El radio de la otra base por la altura también sobre 2. Ya está. Listo. Pero lo que faltaba era ese radio de la base, entonces decimos aquí, en el triángulo rectángulo PQO, notable,
entre 53. PQ resulta ser 8. Entonces, la altura 6. El radio de una base, 10. Y el radio de la otra base, 8. Estos valores se reemplazan en la fórmula, los reemplazamos aquí, y la respuesta va a ser 528 pi. 528 pi. Listo. Dice, en la figura O es punto medio del diámetro AB. T y O son puntos de tangencia. Hay en la medida del ángulo que debe girar esta semicircunferencia alrededor de AB, tal que el uso esférico que se va a formar sea igual al área del círculo sombreado. O sea, al girar la semicircunferencia, vamos a formar por aquí una figura más o menos como esta. Y esto sabemos que se llama uso esférico. ¿Qué nos piden, no? Nos piden hallar la medida del diedro correspondiente a este uso. Sabiendo que el área de este uso esférico es igual al área de este círculo. Y en cuanto a este círculo, usted sabe si esto es R, esto va a medir, esto es R. O sea, esto de acá va a ser igual a 2 veces el radio de la circunferencia. Ya, entonces decimos aquí, me piden hallar la medida de este ángulo. Entonces dices, el área del uso esférico, por fórmula, es igual al área de una superficie esférica, multiplicado entre la razón del ángulo, X en este caso, sobre 360. Ocurre que esto, por dato, es igual al área del círculo, pi r cuadrado. ¿Ya? Esto sería 4 veces pi por el radio de la superficie esférica, que es 2r al cuadrado. X entre 360. Entonces, simplificas todo, que va a ser fácil. X va a salir igual a 45 medios. Y eso es 22 grados 30 segundos. Acá la idea no está muy clara, que digamos, pero vamos a darle sentido a esta pregunta, ¿ya? Dice, en la figura se muestra un astillador. El astillador es este de acá. ¿Ya? ¿Qué más? Si dicho astillador de leña se obtiene al girar, o sea, esto se refiere al girar 360 grados la región trapezial ABCD. O sea, cuando esto gira una vuelta alrededor de este lado, ¿sí?, se genera un sólido como este. Y este es el astillador, ¿no? Dice, ¿qué se sabe de esta figura? La distancia de FAB es 8. La distancia de FAB esto es 8. ¿Qué más? La distancia de CD, esto mide 24. ¿Qué más? AD mide 30. AD, esto de acá mide 30. Ahí el volumen del astillador. Como lo puedes notar, ese astillador tiene una forma cilíndrica y una forma cónica. Entonces, el volumen del astillador va a ser igual al volumen de un cilindro más el volumen de un cono. Volumen del cilindro, ¿no? Hay que hallar el radio y la base. Hay que hallar la generatriz. Para el cono hay que hallar la altura, ya que el radio y la base también es R. O sea, queda por hallar 3 cosas. Empezamos. Y eso lo vamos a conseguir aquí, en esta figura. ¿Ya? Esta línea nos va a representar el radio de la base. ¿Ya? Hay que calcular esto. Esta línea nos está representando
la generatriz del cilindro. La altura lo vamos a conseguir así, por acá. Prolongas esta línea, desde D le trazamos esta perpendicular. Ya, eso es lo que hay que calcular. ¿Sí? Esto nos va a representar la altura del cono. Y ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Ese es otro problema. Primero, hay que notar que este ángulo mide 90. Eso es lo común de la geometría plana, por si acaso. Como BC y AD son paralelas, 2 alfa más 2 teta nos tiene que dar 180. Entonces, simplificando, alfa más teta tiene que ser 90. Es por eso que aquí, como esto es alfa y esto es teta, la suma 90, esto va a ser 90. ¿Ya? Lo cual nos permite hacer esto. Prolongamos por aquí. ¿Ya? Prolongamos por aquí. Aquí hay un triángulo donde la bisectriz es una altura. Entonces sabemos que esa bisectriz y altura es una mediana, ya que el triángulo llega a ser isósceles. 24, esto va a medir 6. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, de paso, como esto es punto medio, esto es un punto medio, esto en el trapecio ABCL se transforma en base media. Como es una base media, en el cuadrilátero ABCL, digamos FQ, es igual a, bueno, mide 8, pero también es igual a 6 más BC entre 2. Entonces, BC resulta ser 10. Esto mide 10. De allí que esto va a medir 20. Ya, eso, le dije, era la altura del cono. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo que falta? La generatriz también ya lo tenemos. Eso es 10. El radio. Con el radio no hay problema porque esto mide R, punto H acá. Aquí vamos a aplicar Pitágoras. Entonces, triángulo, rectángulo, CHD. Ahí se está cumpliendo que R cuadrado más 20 al cuadrado nos tiene que dar 24 al cuadrado. ¿Cuánto sale de aquí R cuadrado? R cuadrado, no es necesario hallar R, solamente R cuadrado. R cuadrado resulta ser igual a 176. ¿Listo? Ahora reemplazamos en el volumen igual, volumen del cilindro, área de la base, pi R cuadrado, por la generatriz G, más el volumen del cono, pi R cuadrado, por la altura, H sobre 3. Se reemplazan los valores que hemos conseguido porque este R cuadrado es 176, esta G es 10 y esta altura es 20. Al reemplazar el volumen del astillador te va a salir 8800 pi sobre 3. Listo. ¿Qué dice aquí? En la figura BC mide 10. Hay el volumen del sólido que se obtiene al girar una vuelta esta región triangular alrededor de AC. Bien. Ya. Si esta región gira una vuelta, ¿qué se va a generar? Ya lo hemos visto antes. Cuando esto gira una vuelta, mejor lo divides en dos triángulos rectángulos. Y aquí sí sabes que cuando esto gira, genera un cono. Y esto al girar también va a generar otro cono. Listo. Entonces lo que vamos a hallar es el volumen generado por esta región de esta manera, ¿no? Este cono más el volumen de este otro cono. Ya, para eso 10
37, esto va a medir 6. Esto va a medir 6, esto va a medir 8. Y aquí había un dato donde este ángulo mide 98. Eso asegura que este ángulo mide 45. ¿Por qué? Porque recuerda que la suma nos tiene que dar 180. Pues. Para que eso ocurra, ya que esto mide 98, esto va a medir 45. Y si esto mide 45, este segmento AH va a medir 6. El primer paso, el volumen que se quiere es igual al volumen de este cono, que viene a ser pi radio de la base al cuadrado, por la altura que también es 6, sobre 3, más volumen del otro, es el área y la base, pi por 6 al cuadrado, por la altura que aquí es 8, sobre 3. Sumas, y el volumen te va a salir 168 pi. Clave la D. La altura de un cono de revolución mide 5. Por un punto de la circunferencia de la base se traza una recta perpendicular a la generatriz, ¿ya? El cual intersecta a la prolongación de la altura del cono, determinando un segmento que mide 4 centímetros. Vamos a dibujar esto, que dice después, la altura del cono mide 5. Ya trazamos esta altura. Esto mide 5. Más. Por un punto de la circunferencia de la base, o sea, digamos por este punto, se traza una línea perpendicular a la generatriz, que pasa por este punto. O sea, digamos, se traza esto. Esa línea intersecta la prolongación de la altura ¿de acuerdo? Y determina un segmento que mide 4. Este segmento mide 4. Aquí el ángulo mide 90. Centro de la base, punto P, punto A y un punto Q. ¿Qué piden que hallemos? El área lateral del cono. El área lateral del cono es pi radio de la base por la generatriz. Esta es la generatriz y esto viene a ser el radio de la base. Y claro, aquí el ángulo mide 90. ¿Qué sucede por aquí? Quizás por ahí podemos un poco distraernos con los catetos, la altura, la proyección, para aplicar alguna relación métrica, porque en el fondo lo que queremos es un producto, pues, R y G. ¿Ya? ¿Cómo llegar a esto sin tantos cálculos? Note que si aquí el ángulo mide alfa, este triángulo tendría alfa 90. Pero el triángulo más grande, QAP, también tendría alfa y tendría 90. Entonces usted dice, el triángulo QOA es semejante con el triángulo QAP. De esa semejanza, cateto opuesto a alfa, R. En el otro, cateto alfa, 4. Cateto al lado de alfa, 5. Aquí en el grande, cateto al lado de alfa, G. Mira, qué suerte. R por G resulta ser igual a 20. Se reemplaza y el área lateral es 20 pi. Listo. O es el centro de la esfera, ya está. E es un punto de tangencia, ya. O centro de la esfera. C igual a ED y miden 4. Esto mide 4. Esto también. BD, todo esto mide 8. Eso mide 8. Entonces, hay el área del casquete esférico sombreado. Hay el área de este casquete pequeño. El área del casquete esférico. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, recordar la fórmula. El área del casquete esférico es 2 veces pi radio de la superficie esférica por la altura del casquete.
La altura del casquete, mirando la figura, es esto. Esta es la altura. Radio de la superficie esférica, o sea, esto. R. ¿Ya? Ahora, ¿cómo conseguimos todo esto? De hecho, habría que trazar aquí, punto de tangencia, 90 grados, se prolonga, aquí también 90 grados. 4, esto mide 4. Esto es el radio. Todo mide 8, así que esta parte va a medir 8 menos R. Ya, sí. Aquí, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué hacemos aquí? Triángulo AQO. ¿Qué aplicamos en el triángulo AQO? Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Pero yo creo que ustedes se deben dar cuenta, las claves son enteras, un cateto entero y del lado 4. Esto te hace referencia a un triángulo rectángulo de lados enteros, ¿cierto? ¿Cuánto va a salir R? 5. ¿Está? El radio vale 5, ahora solo te faltaría saber cuánto mide la altura. De aquí hasta esta parte, de aquí hasta abajo, es el radio. Debe medir 5. Esto mide 3, porque R vale 5. 3, entonces lo que te falta, que es H, debe ser 2. H es 2, entonces, el área del casquete esférico es 2 veces pi por el radio, que es 5, por la altura, que es 2. ¿Cuánto sale esto? 20 pi. La altura de una zona esférica mide 2,5. El área de la zona esférica es igual al área de un círculo máximo de la esfera. Hay el volumen de la esfera. Dice, ¿no? La altura de la zona esférica, o sea, el tamaño de este segmento, por dato es 2,5, o sea, 5 medios. Y el área de la zona es igual al área de un círculo máximo de la esfera. ¿Qué significa? A ver, dato. El área de la zona esférica es igual al área de un círculo máximo de la correspondiente esfera. O sea, 2 veces pi radio por la altura, que es 5 medios, tiene que ser igual al área de un círculo máximo, que es pi radio al cuadrado. Se cancela, se van las R's, 2 con 2 se va, y R te va a salir 5. Que el R, el radio de la esfera. Entonces, el volumen de la esfera justamente es 4/3 de pi por el radio al cubo. Esto al cubo 125 por 4, el volumen saldría 500 tercios de pi. Listo. Bien, esto fue todo. Terminamos con esta semana. Nos vemos la próxima semana 16, tema geometría analítica.